Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con el historiador Ricardo López Gotig en su sección Las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hoy haremos referencia a la deportación de casi 250.000 de alemanes que fueron deportados hacia la Unión Soviética al terminar la Segunda Guerra Mundial. Esto es un episodio poco conocido y poco estudiado porque, en el clima de la Guerra Fría y lo que significó Alemania por la Shoah, no fue un tema debidamente investigado, pero que hoy sí hay documentación que nos permite adentrarnos en esta cuestión. Ya en las conferencias de Teherán y también la de Yalta, es decir, 1943 y 1945 respectivamente, la Unión Soviética, es decir, Stalin, había planteado la reparación de los daños de guerra a través del trabajo. Ya Stalin, cuando iba terminando la Segunda Guerra Mundial, planteaba que Alemania debía proveer de recursos humanos para la reparación histórica, la reparación de todos los daños que había producido la invasión alemana. Este era un tema rechazado tanto por los gobiernos de Estados Unidos como por Gran Bretaña, pero aún así lo va a poner en práctica Stalin porque el Ejército Rojo, al avanzar sobre los países bálticos, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, entonces va a poder disponer de la deportación de alemanes étnicos hacia la Unión Soviética. Esto se va a dar a pesar de, la mirada negativa de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pero hay que comprender que también al finalizar la guerra, primero era había una idea de una culpabilización colectiva a los alemanes por la guerra y por la Shoah, con lo cual nadie prestaba mayor atención a lo que ocurría con los civiles alemanes. Y por otro lado, ya el gobierno alemán que va a emerger de la Segunda Guerra, en realidad van a ser administraciones de los países aliados vencedores, con lo cual no había una voz que saliera a defender a estos civiles alemanes de estas deportaciones forzadas. Lo que va a ocurrir es que aproximadamente 250.000 de civiles alemanes, y pongo el énfasis en civiles, no eran ni soldados ni miembros del partido nazi, sino que eran civiles en edad laboral, en general hombres de 17 a más o menos 48 años y mujeres de 17 a 35 años que eran deportados masivamente, se los subía a trenes con lo que tenían puesto, eran llevados a territorio soviético en donde trabajaban en la reconstrucción de fábricas, puentes, caminos, los campos, en las mismas condiciones que también lo venían haciendo en los distintos campos del sistema Gulag. Hay que llamar la atención que esta política de deportación estaba manejada por la NKVD, que era el organismo de seguridad interior, que también era el que administraba los campos del sistema Gulag, con lo cual no había mayor diferencia en eso. Estas personas, se calcula que más de 60.000 murieron ya sea en los traslados o durante los trabajos forzados en la Unión Soviética, y lo que va a ocurrir es que a partir de 1948 en adelante se los va a repatriar. ¿Qué pasaba acá? En realidad no van a volver a su lugar de origen, van a ser enviados a la República Federal Alemana. ¿Por qué? Los alemanes que vivían en Rumania, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que no van a retornar a Alemania porque Rumania también empieza su política de limpieza étnica. Tampoco los alemanes que fueron enviados desde Polonia o Checoslovaquia o los países bálticos. De modo que en realidad eran enviados a la República Federal Alemana. Esta política, los últimos en ser enviados es en el transcurso de los años 50, que se los recibía
porque bueno, digamos, eran alemanes étnicos y se los recibe en la República Federal Alemana. Y esto constituyó una gran violación a los derechos humanos que tienen que ver con todo lo que eran las deportaciones después de terminado el conflicto. Este es un hecho poco conocido de las migraciones forzadas. La Unión Soviética, como ya lo hemos visto, ya tenía una larga trayectoria en esto. Ya hemos mencionado la deportación de los cosacos, de los alemanes del Volga, de coreanos, de kazajos, de calmucos, de los tátaros de Crimea, y este también era otro tipo de deportación. Y un hecho no menor es los prisioneros soviéticos que habían sido llevados por los alemanes a Alemania también para trabajos forzados. Bueno, estos prisioneros soviéticos, paradojalmente el destino que les tocaba era el sistema Gulag. ¿Por qué? Porque se consideraba que habían sido colaboracionistas de la Alemania nazi, cuando en realidad habían hecho trabajo esclavo. Entonces vemos que a pesar de que terminó la Segunda Guerra Mundial, se siguieron cometiendo una serie de injusticias que perpetuaron el dolor, lo prolongaron y continuaron violaciones a derechos fundamentales a pesar de que la Alemania nazi ya había caído. Con lo cual vemos que el sistema totalitario soviético no tomó nota de los cambios de la época, de la aceptación del concepto de genocidio, de la aceptación de que los derechos humanos son algo que trasciende las fronteras, sino que a pesar de eso el estalinismo siguió con las viejas prácticas. Muchas gracias, Ricardo López Gottich, como siempre, por tu claridad para exponer estos temas, y esperamos contar contigo nuevamente la semana próxima.